Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor del Eterno y también de su pueblo. Les deseo un excelente fin de año. Estamos a unas horas de que termine este año en el cual estamos grabando y ha sido un año de bendición para su servidor y espero que también así lo haya sido para todos ustedes. Y que el año que venga con mucha bendición de parte del Eterno y también con salud, gracia y favor. Y que la palabra de Dios esté en sus corazones. Estaban deseándose felicidades en este año y uno le deseaba, bueno, pues te deseo que pierdas peso, ¿no? en el próximo año. Otro le decía, pues espero que tus deseos se cumplan, etcétera, etcétera. Y resulta que un joven les dice a todos, pues yo les deseo que encuentren Wi-Fi en muchas más partes que este año que pasó. A veces necesitamos, ¿verdad?, el favor y la gracia del Señor y poderla encontrar en muchísimas partes. Pues que así sea tu vida, y si existiera un Wi-Fi celestial, me gustaría mucho que siempre estuvieras conectado. En esta ocasión estaremos viendo Apocalipsis capítulo 14, la segunda parte, la cosecha final. O la gran cosecha, como se le conoce, o también la redención final. Un concepto un poquito distinto, pero totalmente bíblico, que el día de hoy vamos a estar analizando. Te recuerdo que la porción de esta semana es de Génesis capítulos 37 al 40 y es una porción que en hebreo lleva por nombre Vayeshev, que significa habitó. Te voy a leer ahí un pasaje solamente para hacer un breve comentario de la porción de esta semana. Génesis 37:1 dice: y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Obviamente nosotros, leyendo el Génesis, sabemos perfectamente que Abraham, que Isaac y que Jacob vivieron en la tierra de Canaán. Y sabemos que estuvieron en un peregrinaje, estuvieron, por así decirlo, de una manera nómadas. Ellos no se asentaron en un lugar en específico, sino que estuvieron recorriendo la tierra de Canaán. Pero aquí dice que Jacob habitó en la tierra y hace una distinción, donde su padre, es decir, Isaac, fue un peregrino. Y uno dice, bueno, ¿qué Jacob no fue un peregrino ahí también? Bueno, aquí hay una gran diferencia. Jacob dice que Vayeshev, dice y habitó o se asentó. Es algo así como descansó. Hay otras versiones donde dicen que Jacob vivió donde su padre Isaac fue un extranjero. Interesante. Y aquí te quiero hacer la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un extranjero y un nacional? ¿Cómo vive uno y cómo vive el otro? El día de ayer con mi familia estábamos estudiando la palabra del Señor y les pregunté cuál es la diferencia. Y obviamente sí me dijeron las diferencias de manera muy interesante. Mira, por ejemplo, el extranjero se encuentra siempre alerta y está buscando solucionar las cosas cotidianas, los retos pequeños o grandes que cotidianamente le presenta la vida. En cambio, un nacional, alguien que vive en su propio país, en su territorio, da por sentado muchas cosas. Por ejemplo, su derecho al descanso, su derecho a estar tranquilo, a la comodidad, a la felicidad, etcétera, etcétera. Y eso provoca actitudes diferentes en lugares similares. En este pasaje, Jacob se propone a descansar, por eso dice Vayeshev, y habitó y se estableció. Es decir, después de tanto peregrinaje de su abuelo y de su padre, él lo que quería era ya estar tranquilo. Muchas veces nosotros queremos estar tranquilos, alejados de problemas, y muchas veces queremos decir, ya por fin, espero que ya, no, dirán las señoras, no me den tanta lata los hijos, ¿no? Dirán los señores, espero que en el trabajo por fin se arreglen esos problemas y no me estén exigiendo tantas cosas. A veces nosotros queremos dejar de ser peregrinos, dejar de ser extranjeros para ser nacionales, para ser personas que dan por sentado un derecho a vivir la vida más tranquila o por lo menos con menos problemas. Sin embargo, es en este pasaje, en esta porción de esta semana, te la recuerdo, Génesis 37 al 40, donde se presenta el gran problemón entre los hijos de Jacob. Cuando él quería ya estar más tranquilo, el gran problema, donde la mayoría de ellos está en contra de José, y tú sabes la historia. Lo apresan, lo venden y es arrancado de su familia este joven José a la escasa edad de 17 años. Lo que el dolor tan grande significó esta situación para su padre. Así que nosotros tenemos que aprender que los problemas, las dificultades no son necesariamente un mal. Por el contrario, aprendemos que Jesús precisamente por las dificultades, él aprendió obediencia.
Y todos nosotros, al igual que Jesús, también tenemos que aprender la obediencia enfrentando los conflictos que la vida nos pone, que el Señor Dios Todopoderoso permite que haya en ellos. También nosotros somos entrenados para la vida eterna gracias a los conflictos que muchas veces queremos escabuir. Y finalmente nosotros somos identificados como verdaderos hijos de Dios cuando tenemos problemas que enfrentar en la vida. Así que la próxima vez que quieras habitar, que quieras Valleshev, que quieras descansar de tantos conflictos y tantos problemas, quiero decirte que es muy probable que Dios, que te ama mucho y que te cuida, te mandará un entrenamiento, pero no en enero en el gimnasio, no, te mandará un entrenamiento en la vida para que tú, a través de esos retos que tengas que enfrentar, tú y tu familia sean mejores personas y busquen cosas importantes en la vida. Pero vamos al estudio de esta semana, Apocalipsis capítulo 14, el cual le puse la gran cosecha o la redención final. Mira, cuando Noé ofreció sacrificios después del diluvio y ofreció sacrificios a Dios, Dios le dijo que, hizo un pacto con Noé y con ello, pues con toda la humanidad. Fue cuando se puso el arco iris, ¿verdad? Y le añadió Dios a Noé esto: mira, mientras la tierra exista, existirá la siembra y la cosecha. Existirá el calor y el frío. Existirá el invierno y el verano. Existirá el día y la noche. Sin embargo, esa tierra, la cual Dios ha cuidado todos estos años como Él lo prometió, esa tierra, Él también, el Señor, nos avisa que va a tener un término, va a tener un final. Ese final es del cual nos habla Apocalipsis 14, versículos 12 al 20, es decir, la parte final de este capítulo. Es ese famoso fin del siglo que las Escrituras llaman al fin de ese tiempo en que la tierra, como la conocemos, va a dejar de existir. Aquí en Occidente, a ese tiempo le llamamos la gran cosecha, sobre todo si tú asistes a alguna congregación cristiana. Es un término muy generalizado, muy común, que se tiene como el tiempo de la gran cosecha. Se habla de ese gran tiempo final. Sin embargo, allá en la tierra de nuestro Señor Jesús, allá en Medio Oriente, se le llama la redención final. Y ambos se trata de ese evento al final de los tiempos, cuando habrá un gran problema, sí, por decirlo así, una gran revolución en el mundo, pero también habrá una gran salvación. El Señor Jesús nos enseña acerca de esa cosecha final, acerca de esa redención final o gran cosecha, en Mateo capítulo 13, en la parábola, la famosa parábola conocida como la del sembrador. En ella se nos habla que Dios manda un mensaje, es la semilla que Él manda, ¿sí? El mensaje del Evangelio, y que hay 4 posibles respuestas a ese bendito mensaje de salvación. Las respuestas dependen del corazón que tenga cada persona. Así que te voy a invitar a que te pongas muy atento, porque hay que ver qué tipo de corazón tenemos, porque de eso dependerá la reacción al mensaje del Evangelio. El primero de ellos son los que caen junto al camino, es decir, cuando el mensaje cae, dice la parábola, junto al camino. Y estos que son como un camino, es decir, una vereda, son aquellos que no entienden la palabra que escuchan y luego Satanás se las quita. Estas son personas que se quedan sin siembra y sin cosecha de algo bueno. El día de ayer me preguntaba uno de mis hijos, ¿pero qué tiene que ver un camino? Bueno, un camino, una vereda, es un lugar donde transita mucha gente y el terreno está muy apisonado, muy aplastado y se encuentra duro. Así son los corazones de las personas que, a pesar de que escuchen el mensaje del Evangelio, no dimensionan la importancia que éste tendrá para el día a día y sobre todo para el final de los tiempos. Los segundos son aquellos en los que cae la semilla entre los pedregales, los de los pedregales. Estos son los que sí entienden la palabra, sí, y se alegran por entenderla. Pero al venir la prueba que conlleva creer en Dios, sí, porque hay una prueba, obviamente hay dificultades. El creer en Dios no nos exenta de problemas. Al llegar esas pruebas, esa siembra no fructifica porque la semilla no ha echado raíz en los corazones de estas personas. Estas son personas que sí tienen una siembra, pero no tienen una cosecha, no producen una cosecha de algo bueno.
Lo tercero, el tercer tipo de corazón, son aquellos de los famosos espinos. Son los que oyen y entienden la palabra y se gozan al recibirla, pero las ocupaciones cotidianas y el deseo de riqueza ahogan el mensaje en ellos. Estos son los que sí hay siembra en ellos, pero tampoco habrá cosecha de algo bueno. Y finalmente viene el cuarto tipo de terreno. Son los que son una buena tierra, los de la buena tierra. Estos son los que oyen y entienden la palabra y se alegran por ello, pero además permiten en ellos los cambios necesarios, y además esos cambios son notorios, porque es un beneficio tener, por decirlo así, enraizada la palabra del Señor en sus corazones. Estos son los que tienen siembra, tienen cosecha y además hay herencia de toda cosa buena en sus vidas. Aquí la pregunta para ti: ¿qué tipo de corazón eres? ¿Qué tipo de corazón eres? ¿Cuál es la respuesta que tu vida da al mensaje del Evangelio? Cuando Jesús nos habló de esta parábola del sembrador, nos narró una segunda parábola, que es la famosa parábola del trigo y de la cizaña. Sí, aquellos donde sí hubo siembra y donde sí crece una planta, hay. Además de eso, tú dices, bueno, entonces ya el cuarto tipo de corazón, esos son los que le hicieron. No, espérate, esto es por etapas. De esos donde sí hubo siembra, donde la palabra de Dios sí entró y empezó a crecer en ellos un fruto, el fruto de obedecer la palabra del Señor, resulta de que hay otra cosa más que atender. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, nos narra cómo será el final del siglo, el final donde habrá la gran redención, o como le llamamos en Occidente, la gran cosecha. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron de entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Pues bien, esta otra parábola tan interesante, de todos aquellos en los cuales sí hay siembra y sí se espera de ellos una cosecha, todavía tienen una prueba más. Todavía hay un cernimiento todavía más que hacer. Y es que no todos son trigo, hay entre ellos cizaña. Sin embargo, la cizaña no son aquellos a los cuales Dios sembró en ellos palabra, sino que vino un enemigo y sembró algo parecido a la palabra y que obviamente también creció. Yo no sé si tú has ido al campo y conozcas la diferencia entre el trigo y la cizaña, pero te voy a poner aquí una imagen muy ilustrativa, y en esta imagen tú estás viendo las dos especies. Estás viendo el trigo y estás viendo la cizaña. Interesante la imagen, ¿no te parece? Bueno, en esta parábola Jesús nos enseña varias cosas. De hecho, puse 7 de ellas. La primera es que Dios siembra la buena semilla. Mi esposa el día de ayer recordaba un canto que dice: todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. ¿Qué cosas has recibido tú buenas en este año? Seguramente las has recibido de Dios. Has recibido vida, oportunidad, amor, cariño, trabajo. ¿Qué cosas has recibido de parte de Dios este año? Si son buenas, las has recibido de parte de Él. Pero el enemigo siembra cizaña. Esta es la primera cosa que Jesús nos enseña en esta parábola. La segunda es que el trigo y la cizaña son casi idénticos. La diferencia es que el trigo sí da fruto y la cizaña no. Te voy a volver a poner la imagen que te puse del trigo y la cizaña y te voy a decir esto. El trigo se inclina, pues el fruto le pesa. ¿Sí? Esto nos habla de las personas que son humildes, porque en realidad la palabra de Dios está haciendo cambios en ellos. En cambio, la cizaña nunca se inclina, pues sus granos son huecos. ¿Ya estás viendo cuál es el trigo y cuál es la cizaña en la imagen?
Alguna vez alguno pensaba, las cizañas son esos que se doblan, ¿verdad? No, al contrario, los trigos son los que se doblan porque su grano pesa. La cizaña está hueca y parece que es trigo, pero no se doblega. El trigo es el creyente auténtico. La cizaña es el creyente de puras apariencias. Dios no quiere arrancar esa cizaña, sino que se espera y cosechará todo al mismo tiempo, finalmente, ¿sí? Cosechará todo eso al mismo tiempo para darles destinos distintos. Hay personas que asisten a iglesias y encuentran que muchos de sus amigos son trigo, pero otros en realidad son creyentes de apariencia, son cizaña. Y muchas veces dicen, ¿por qué no el Señor arranca este tipo de personas de estos lugares, de estos grupos de fe? ¿Por qué no los arranca? Y dice el Señor, no los arranques. Recientemente mis hijos tuvieron una negociación con un joven de ahí, de una congregación. Y para su sorpresa, la negociación no fue buena, y no por parte de mis hijos, sino por parte precisamente de esta persona. Resultó ser cizaña, resultó ser alguien que promete y no cumple, resultó ser que alguien que ofrece y realmente no hace, resultó ser que alguien que dice que se va a esforzar en ese tipo de trabajos, en ese tipo de sociedad, y finalmente lo que ha dejado son problemas tras problemas tras problemas tras problemas. Hay muchas veces que nos encontramos cizaña y no que queremos creer que es en la iglesia donde vamos a encontrarla. Pero el Señor Jesús nos advierte precisamente que es allí, entre la gente que dio fruto, hay unos que sí, su fruto es verdadero, y otros que su fruto es falso. Seamos pacientes, el Señor hará lo que Él tenga que hacer al final del siglo. Sexta cosa, ambos serán cosechados en un evento final. Nada de que unos se van en un rapto y otros aquí. No. Yo sé que esto puede ser que te cause mucha extrañeza, pero esto es la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Sale? Todos se irán en una misma cosecha. Por cierto, en esa misma cosecha los que se van primero son la cizaña, no el trigo. Ahí lo dice la parábola. Y séptima cosa, la cizaña será quemada y el trigo será preservado. Así que las preguntas importantes para ti el día de hoy en esta segunda parábola es, ¿eres trigo o eres cizaña? Y obviamente la pregunta que muchos me hacen es, ¿cómo saber si soy trigo? Es decir, si hay un fruto en mi vida o solamente son apariencias lo que estoy viviendo. Esa es la pregunta importante. Aquí te estoy presentando un campo de trigo ya cosechado. Apocalipsis 14 nos da la clave y te voy a leer Apocalipsis 14 versículos 12 al 13 en una versión hermosa. Recuerda que en este capítulo se habla de una tribulación y empezamos a ver la gran tribulación. Dice versículo 12. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones les siguen. Esta es la traducción del lenguaje hoy. Contrario a lo que seguramente tú has escuchado, y podría decir en términos generales, todos los cristianos hemos escuchado, todos en el siglo XX y XXI hemos escuchado, los cristianos no serán sustraídos de la gran tribulación. Al contrario, aquí dice que el pueblo de Dios tiene que aprender a soportar con paciencia las dificultades y mantener dos cosas muy importantes. Uno, su obediencia a los mandamientos de Dios, y dos, su fe en el Señor Jesús. Estas son la clave, este es el diferencial. Ahí es donde se verá, ahí es donde el trigo se agachará, listo para cosecharse, y la cizaña se mantendrá orgullosa y erguida, sin embargo, no tendrá fruto. Esa es lo que el Señor tendrá por distinción entre el trigo y la cizaña, es decir, el falso trigo. Vivir así, obedeciendo los mandamientos de Dios y con una fe permanente, continua en el Señor Jesús, es lo que nos hará vivir seguros y nos permitirá llegar a ese fin del siglo de una manera en paz. Todas las obras que nosotros hayamos hecho, las obras buenas, es decir,
la obediencia a la palabra que hayamos hecho, no seguirán hasta el fin del siglo. Sigamos la lectura, Apocalipsis 14, 14 al 20. Dice: y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimios de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Aparentemente este pasaje es un poquito enredado, pero no. Nos habla de dos cosechas, ¿verdad? Nos habla de una que realiza el Hijo del Hombre. ¿Quién es? El Señor Jesús, Yeshua. Él la hace y es con una hoz, y en esa hoz él vendimia, dice, la mies. La mies es un sinónimo de los granos. Hay granos de trigo, de cebada, ¿verdad? Hay varios granos. Entonces esta nos habla de una primer cosecha de granos. Pero inmediatamente hay un ángel, ¿verdad?, que mete también una hoz, y esta hoz es de uvas, es de frutos. Cuando nosotros escuchamos esto, inmediatamente, si celebramos las fiestas del Señor de Levítico 23, esto nos recuerda a las dos grandes cosechas de las cuales habla las fiestas. La primera es la fiesta de Shavuot, o que conocemos como Pentecostés. Y la otra es la fiesta de Sukkot, o que conocemos como la fiesta de los tabernáculos. La primera cosecha de granos, y la segunda cosecha de frutos. Si tú no estás muy familiarizado con estas cosas, por lo menos sabes que al final de año hay una bebida que en México le decimos ponche, que es una bebida muy rica, muy dulce, pues está hecha de muchos frutos. Bueno, pues es que hay una cosecha de granos a la mitad del año y otra cosecha de frutos al final del año. Estas dos grandes cosechas nos está hablando precisamente Apocalipsis 14, versículos del 12 al 20. Ahí es donde nos está hablando. Sin embargo, no son eventos tranquilos, son eventos fuertes, son eventos en los cuales se refieren los profetas, muy en especial el profeta Joel, donde habrá cataclismos, donde habrá problemas, donde habrá una gran batalla. Fíjate lo que dice Joel capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Es como un llamado a la guerra lo que está diciendo aquí el profeta Joel. Dice: porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Te fijas cómo se trata exactamente de lo mismo de Apocalipsis 14? Hay una cosecha de granos, una cosecha de frutas, de uvas. Dice las cubas, es decir, los recipientes donde se llevan las uvas están totalmente llenas. Pero todo esto está en medio de un ambiente fuerte. Dios está llamando a las naciones y les está reclamando: las voy a juzgar precisamente, las voy a enfrentar en un valle, en el valle de Josafat. Nos está hablando de esa gran guerra. Y dice que está haciendo la cosecha porque la maldad en el mundo es demasiada. Entonces, esta cosecha no está entre risas, no. Está hablando de un tiempo fuerte. Vamos a seguir la lectura. Ahí Joel capítulo 3, versículo, ahora el 14. Allí en el versículo 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Yahvé rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Yahvé será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. La gran cosecha, así conocida en Occidente, o la redención final conocida allá en Israel,
Es un evento donde se va a cosechar tanto trigo como cizaña y será separado. Habrá fuego, habrá guerra, habrá dificultades. Las naciones enteras se enfrentarán a Dios y va a ocurrir algo muy interesante. Las naciones enteras se van a enfrentar a Dios y a Israel, pensando que hacer esto es sano, es correcto, es lógico y además es necesario. Pero las naciones del mundo entero estarán equivocadas al enfrentarse al Dios de Israel y a su pueblo. La redención final será en medio de una gran lucha, en medio de una gran batalla. Se enfrentará el Señor junto con Israel a las naciones y estas últimas serán vencidas. Israel, el pueblo de Dios, conformado tanto por creyentes judíos como no judíos, pero que todos creen en el Dios de Israel y están atentos a la palabra de Dios, vamos a regresar a la tierra prometida para vivir allí en paz. La gran tribulación, mis amados hermanos, se ve inminente en los días en que vivimos. Por eso es que hay muchos predicadores que hablan o desean un rapto. Sin embargo, te quiero decir que antes del siglo XIX, nunca se escuchó de ese rapto que sustrae a las personas de la gran tribulación. Nunca se habló de ello, nunca nadie habló de ellos, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas, ni Moisés, absolutamente nadie. De lo que sí nos habla y nos detallan mucho es de estos tiempos finales, de esa gran cosecha o de esa gran tribulación o de la redención final o de ese tiempo de la siega en las parábolas de Jesús, donde se nos detalla y se nos habla de esos tiempos turbulentos y se nos habla con mucho detalle porque son momentos en los cuales nosotros tenemos que llegar preparados. Tenemos que llegar preparados. Las Escrituras nos enseñan, mis amados, a fortalecernos en el Señor, a confiar en Él, a estar listos para cuando esos momentos lleguen y permanecer firmes en la fe en el Señor. Soy José Moreno. Te invito a que compartas esta enseñanza con otras personas, que le des clic a la campana, que te suscribas y que estemos muy pendientes porque pronto entraremos en el estudio de ese momento tan difícil para la humanidad. Sin embargo, como leímos en el profeta Joel, lleno de esperanza para todos aquellos que son trigo, todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, la obedecen y permanecen fieles en la fe en Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Shalom. Shalom.